Ya. Buenas tardes a todos. Hoy día les quería compartir una enseñanza para la 9ª hora y les quería hablar sobre la ignorancia, que la ignorancia también es pecado. Y para eso quería darles un pequeño concepto de lo que es ignorancia. Ignorancia es falta general de instrucción o de ciertos conocimientos. También otro concepto es hecho de ignorar o desconocer algo. La ignorancia, ¿qué tiene que ver con la Biblia o qué tiene que ver con Dios? No sé. Es una pregunta que quizás te estás haciendo. La ignorancia es pecado, porque no conocer algo o desconocer de ciertas cosas y dejarlo de lado es pecado para el Señor. Y muchas veces nosotros, no sé si te ha pasado, pero muchas veces también hemos puesto como excusa esa ignorar ciertas cosas para pecar. A mí me pasó muchas veces que cuando hacía cosas que quizás estaban mal o estaban quizás un poquito como que no sabía, pero muchas veces yo me justificaba y decía, no, es que no sabía, entonces por eso hice eso, o nadie me explicó cómo lo tenía que hacer, o nadie me guió, nadie me dijo cómo lo tenía que hacer. Entonces muchas veces puse esa excusa de ignorar esas ciertas cosas como excusa para pecar. Entonces, y a eso se refiere, que muchas veces nosotros ponemos esa excusa de decir, hice esa cosa porque en realidad nadie me dijo que estaba mal, o nadie me explicó cómo lo tenía que hacer, o no hice eso porque no sabía, mejor lo dejé de lado. Y muchas veces ponemos esas excusas para poder pecar. Y ignoramos ciertas cosas y no se trata de eso, se trata de nosotros instruirnos, porque en la palabra nos dice que nosotros nos tenemos que instruir cada día de su palabra, y cuando nosotros empezamos a buscar, cuando nosotros empezamos a indagar y decir quiero saber más, quiero conocer más de la palabra, qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas, esa ignorancia se va yendo de nuestra vida. Entonces, y les quería también contar, les quería leer un versículo en la Biblia que está en Lucas 23 del 32 en adelante, que dice que justo pasa en la crucifixión del Señor Jesús, y dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a la derecha y otros a la izquierda. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados, y la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y lo que vemos ahí es que el mismo Jesús dice cuando está clavado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Ellos ignoraban hasta cierto punto quién era Jesús. Ellos trataron, o quizás sabían algo, pero no reconocieron o no quisieron averiguar y saber quién era el que lo estaban clavando, sino más bien seguían ciertas órdenes de sus superiores, y muchas veces se burlaban y se mofaban y hasta sortearon su ropa, pero no sabían quién era el que estaban crucificando, que era una persona inocente y una persona que no merecía ser clavada. Pero Jesús tomó allí el lugar de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús tomó el lugar de ellos, que en realidad muchas veces justificamos y decimos, hacemos esto, porque hicimos esto, porque no supimos lo que hacíamos, o me metí en ciertas cosas, no sabía hasta qué límites tenía, nadie me dijo nada, pero el Señor nos perdona, incluso adelantadamente, por todas esas tonterías donde nos metimos, ignorando de ciertas cosas. Pero en realidad Jesús ahí es un hombre tremendo, porque en realidad asume esa carga de decir, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y a mí me tocó bastante, y también hace un tiempo, también atrás, el Señor también me había hablado sobre este tema, porque como dije, muchas veces, a veces me justificaba y decía, pero no sabía hasta cierto punto, o nadie me dijo, y muchas veces eso fue como
mi escondite o mi decir como me justificaba o para que salir aliosa o que nada, no me pasara nada, pero en realidad también el Señor me habló fuerte sobre eso. Yo quiero que tú te instruyas, yo quiero que tú preguntes. Si yo no sabes algo, pregunta. Si tú desconoces de algo, averigua. Pero yo quiero que tú empieces a salir de esa zona de que si no sé nada, no averiguo o no conozco o no pregunto. Pero el Señor también me habló fuerte en ese tema de buscar, de preguntar, si no sé algo, de romper ese también orgullo de decir, no, qué dirá la gente o qué va a pensar, pero allí es importante nosotros decir, yo quiero conocer más. Cuando uno entrega su vida a Jesús, uno no se queda ahí, ya conozco al Señor y ahí me quedo, sino cuando uno entrega su vida a Jesús, uno quiere conocer más del Señor, quiere conocer del cual lo están alabando, por el cual están cantando, están bailando, por el cual hacen las cosas. Uno comienza a averiguar y comienza a indagar más. Entonces, ese era un tema que el Señor me había hablado fuerte hace un tiempo y por eso les quería compartir eso, porque en realidad ignorar no es justificación de que nosotros pequemos, sino cuando nosotros ignoramos estamos clavando nuevamente al Señor, estamos diciendo, Señor, tu sacrificio no me importa nada y hago lo que se me pega en gana, sino que cuando realmente ignoramos y nos metemos a ese hueco, estamos haciendo que su sacrificio sea rechazado nuevamente y no estamos tomando lo que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida cristiana, nuestra meta es tener esa madurez espiritual. ¿Y cómo conseguimos esa madurez espiritual? Es indagando, es teniendo horas tras horas en la Biblia. No solamente es leer, ya leí mi versículo y ahí quedó, sino que tú empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a decir, ¿por qué dice aquí este versículo? ¿Por qué? ¿Qué me trata de decir? Una cosa es que puedes estudiarlo y tener una revelación del Espíritu Santo, pero otros también más allá, que tú empiezas a usar el internet también. ¿Qué significa esto? Que estas palabras se me hacen complicadas, no entiendo, o quisiera saber más, por qué pasó en ese tiempo, por qué trataban así a esas personas, pero empezar a indagar más. Justo en estas últimas semanas con las chicas estamos leyendo la palabra, habíamos comenzado con Génesis, ahora estamos en Levítico y estamos leyendo, y justo en Levítico es un poquito más tedioso porque justo te vienen los sacrificios y cómo lo tienes que hacer y cosas así, y nosotros a veces como que teníamos que dar nuestras pausadas y decir, ¿qué trata de decir esto? ¿Por qué nos pide ¿por qué les pide en ese momento que los sacrificios sean así? ¿O por qué Señor toma tanta importancia en esto que para nosotros es como algo, no sé, no tan importante? Entonces nos empezamos a pausar con las chicas, porque también las chicas es un poco también tedioso que comprendan, y empezamos a hacernos preguntas, a averiguar por qué en ese tiempo hacían esto, por qué para el Señor era importante esto, y comenzamos a buscar, porque en realidad era nuestro anhelo de decir, yo quiero saber más, yo quiero que esa palabra sea viva y no simplemente ya leo y se termina todo, sino que yo quiero indagar en su palabra. Yo quiero saber por qué para el Señor era tan importante esos sacrificios, por qué es importante que solo el sacerdote lo haga, por qué es importante que sea un animal puro, porque que sea sin mancha, sin defecto, y empezamos así a buscar. Y nos dimos cuenta que el Señor era un Dios tan santo y tan estratégico y a las mismas veces tan poderoso, que en realidad cada cosa lo hacía por una razón. Y nos dimos cuenta que la razón era porque es un Dios santo y Él se merece lo mejor y Él se merece lo primero, y cuando nos pide que hagamos ciertas cosas, quiere que seamos obedientes. Porque leímos justo ayer un versículo que justo unos hijos no hicieron caso y murieron. Y entonces nos quedamos como pensando y dijimos, es algo tan chiquito que dice, o sea, no hicieron caso en algo que era tan pequeño y murieron, y ahí nos dimos cuenta de la importancia que es para Dios esas cosas, y
y es así, uno tiene que empezar a decir, yo no me quedo cerrada o en mis cuatro paredes, sino yo quiero saber más de él, yo quiero saber más de lo que dice su palabra, y si no entiendo algo, no me lo guardo, sino más bien investigo, averiguo qué está pasando, no sé, no entiendo, o quizás qué pasó en ese tiempo. Yo me acuerdo que en mi colegio no hicimos mucho historia universal, sino más se basó en historia del Perú, y yo no sabía muy bien de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y hace tiempo atrás recién lo supe por el ministerio, por los transformadores, y porque comencé a investigar, pero hubo un tiempo donde yo no sabía y desconocía de todo, y lo que estaban haciendo con la Marcha de la Vida a mí me parecía como que súper extraño al comienzo, y decía, pero ¿por qué lo hacen? No sé, no entendía. Y me acuerdo que una vez el Señor me habló y me dijo, yo quiero que tú averigües, yo quiero que tú te informes, y después me llevó también a ciertos versículos de la Biblia donde para él era importante Israel, y que era la niña de sus ojos. Entonces yo en un momento me quebranté, porque yo dije, he ignorado todo esto, y al mismo tiempo al ignorarle, no tomé la importancia que era necesaria, que es para Dios. Y había unos versículos donde realmente estaba como que súper quebrantada y casi para llorar, porque me di cuenta que no tomé la importancia que para Dios era Israel. Y yo empecé a buscar, empecé a informarme, empecé a investigar, porque yo quería honrar, y a partir de ese entonces mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de orar cambió, porque yo empecé a orar cosas que son específicas, cosas que son importantes para Dios, y ya no oraba cosas al cohete o cosas súper como ya de boca para afuera, sino lo que yo oraba tenía poder. ¿Por qué? Porque yo conocía, porque yo me interesé en las cosas que eran importantes para el Señor, y por eso te digo que esa ignorancia es pecado, y es algo que el Señor te lo quiere quitar, donde quizás tú te has justificado por muchos años, o quizás tú dices, no, eso no, a mí no me toca, pero donde quizás tú reconoces y dices, ¿sabes qué? Sí, por mucho tiempo he ignorado ciertas cosas y no le he dado la importancia debida, o muchas veces me justifiqué diciendo, no conozco, nadie me avisó, y justificaba para hacer las cosas que no estaban correctas. Entonces, yo te invito a que tú puedas tomar eso, de decir, de humillarte y pedir perdón por eso, porque en realidad lo que hicieron los que mataron a Jesús, lo que los crucificaron, lo que hicieron estuvo feo, estuvo mal, pero ellos se pudieron justificar, no, mi líder o mis superiores me mandaron, yo no sabía quién era, yo solamente seguía órdenes, o ya no sabía quién era realmente, se pudieron justificar, pero en realidad ellos mataron y clamaron al Señor, y encima se burlaron después. Entonces, el Señor toma eso como pecado, y por eso es que Jesús lo primero que hizo es que estaba dispuesto a perdonarlos. Él mostró un corazón de misericordia y de bondad hacia ellos, que incluso pidió perdón por ellos mismos. Entonces, te invito a que tú te puedas revisar también, donde tú tienes te justificas con esa ignorancia de decir, no, desconozco de ciertas cosas, y me justifico y digo, no, lo uso para quizás justificarme, o donde quizás tú eres consciente de que ignoras muchas cosas, y muchas veces por orgullo, o porque a veces no te da la gana, no quieres investigar o no quieres preguntar, que eso es algo importante. Aquí en la casa también lo vemos, que hace un tiempo atrás también estábamos así, hacíamos las cosas así por hacer, y muchas veces cuando pasaba algo malo, nunca asumíamos nuestro lugar, sino más bien era como todos se quedaban callados, o nunca decíamos qué había pasado, nadie asumía su lugar, porque en realidad sabíamos que habíamos hecho algo mal, pero nadie asumía su lugar de decir, ¿sabes qué? Estuvo mal no haber preguntado, estuvo mal no habernos informado, no habernos indagado qué es lo que estaba pasando, cómo lo podríamos hacer, sino muchas veces nos tirábamos de lado,
justificando, porque diciendo no lo hicimos nosotros, pero en realidad sí, porque al no tomar ese lugar, al no asumir esa responsabilidad, estamos pecando contra el Señor, estamos pecando con lo que el Señor nos está confiando y a partir de que tú tomas esa ignorancia y lo quieres sacar de tu vida va a cambiar. Tu forma de hablar va a cambiar, tu forma de pensar va a cambiar y lo más importante, tu forma de orar va a cambiar. Así que yo voy a orar por ti y voy a orar para que realmente tú puedas reconocer eso, donde hay quizás ignorancia en tu vida, donde tú muchas veces te has justificado o muchas veces has usado eso para zafar o para que nadie te diga algo o para que quizás no salgas perjudicado, pero el Señor te dice hoy que quiere hacerte libre de eso, porque esa ignorancia fue lo que clavó el Señor en la cruz. Y Él te quiere perdonar, el Señor te quiere librar de eso y de esas excusas tontas y falsas que muchas veces ponemos en nuestro día a día. Así que voy a orar por ti. Y Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando y han escuchado este mensaje. Señor, yo oro para que realmente tú hagas algo en su vida, Señor, que tú realmente quites esa ignorancia de su vida, Señor, donde muchas veces es como justificación o muchas veces queremos agarrar a eso para zafar o para no asumir nuestro lugar o para agarrarlo como que para que no nos caiga castigo o no nos caiga como algo malo, sino que donde muchas veces zafamos agarrando esa ignorancia. Entonces decimos que yo quiero que cada una de las personas que está viendo hoy día tomen ese lugar de decir, yo quiero aprender, yo quiero instruirme, yo quiero crecer y llegar a esa madurez espiritual, yo quiero llegar a estar amando tu palabra y cada cosa que tú dices que es algo importante y algo valioso, de no ignorarlo, sino darle la importancia que es debido. Yo digo que tú estás ahí para perdonarlos, para poder decir que ya no más te clavan nuevamente en la cruz, sino reciben lo que tú les has dado, que es ese perdón y reciben esa bondad que aunque no lo merecemos, Señor, tú estás dispuesto a perdonarlos de antemano en el nombre de Jesús. Hola, Joaquín Mandelbaum, ¿cómo está? Hola, mucho gusto de estar acá. Muy bien. Qué chévere, Carlos. Yo dije su apellido suena alemán, pero usted habla bien español. ¿Cómo es eso? Viví por un tiempo en Venezuela Okay. y hice algo llamado Aliyah. Es el hecho de, para el pueblo judío, es volver a Israel. Entonces, estuve en Israel, estudié, hice mi vida y ahora después, hace unos meses, empecé el curso de cadetes diplomáticos y ahora soy el viceembajador en Perú. Originalmente en Israel estudié biotecnología, primer título, luego salud pública y análisis de desastres. Gestión de desastres y catástrofes y después seguí, como dije, a cursos diplomáticos y actualmente acá en Lima. ¿Es su primer sitio como embajador o ya ha estado en otro lado? Esta es mi primera misión como viceembajador. Wow, ok. ¿Y acá en el Perú? Sí, en Lima. Es un lugar sumamente bonito. Era, de hecho, durante el curso también te dan esas opciones y era mi primera opción. Por como es Lima, la gente del Perú, entonces simplemente siempre quise venir para acá y representar acá a Israel. Qué tremendo. ¿Y de dónde viene su familia? Ya que el apellido Mandelblum suena muy alemán. El apellido es un apellido ashkenazí, después de la destrucción del segundo templo, que fue alrededor del año 70. La expulsión de una gran parte de la población de Judea fue expulsada. Parte llegó a lo que es actualmente, lo que era en ese entonces Ashkenaz, que es Alemania, y luego siguió hacia diferentes partes de Europa. Después de
un poco antes del Holocausto y también después del Holocausto, muchos de los judíos de Europa llegaron a muchos lugares de Latinoamérica. Entonces, de ahí también viene parte del español, y luego con la creación de vuelta del Estado de Israel, entonces así gran parte de las poblaciones fueron a Israel, y ahora, por ejemplo, en mi caso, tengo el placer de representar a Israel acá. Qué tremendo, la verdad, interesantísimo. O sea, sus antepasados vinieron durante el tiempo de los nazis a Venezuela, ¿o ya antes? Un poco antes, también después. Ok. Entonces, sí, parte de mi familia llegó a Venezuela antes de la Segunda Guerra Mundial, y parte, especialmente por parte de la madre, llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y ahí estaban en Venezuela. ¿Por dónde estaban en Venezuela? Caracas. En Caracas. Sí. Ok. Y de ahí se hizo. Sí, mira. No. La mayoría de la comunidad judía estuvo en Caracas. Yo toda mi vida quise hacer Aliyah, entonces como a los estudié también un poquitico, 2 años de 2 años de medicina en Venezuela, y luego seguí, hice Aliyah a Israel, que es inmigración a Israel. Viví por 10 años en Israel, y bueno, el resto es actualmente mi situación. Entonces, Claro, sí. claro. Qué tremendo. Ya, yo había escuchado, tengo incluso gente que trabaja con nosotros o conocidos que trabajan con personas que quieren hacer Aliyah, y me parece que debe ser una sensación muy, muy especial también de tener la posibilidad de regresar. Yo escuché uno de los sobrevivientes que nos contó que la victoria nuestra no es tanto que hemos sobrevivido, que es importante, pero la victoria nuestra es que ahora hay un estado donde podemos ir y que somos ciudadanos de este estado. ¿Eso es así? Para mí no importa dónde esté en el planeta, es decir, mi casa es mi casa. Ajá. Entonces, donde pueda estar en el planeta, mi casa es Israel, es lo que llevo conmigo y es mi lugar. Claro. Entonces, sí, dentro de todo es el hecho de hace 1000 años, perdón, desde hace 2000 años, después de la expulsión que ocurrió hace 2000 años, finalmente tenemos de vuelta nuestro lugar, nuestra casa, que es donde el pueblo judío se desarrolló durante toda su historia, durante la mayoría de su historia, donde de verdad nació como pueblo, y finalmente puede regresar a sus raíces, a lo que es lo que siempre fue el hogar del pueblo judío. Cuando uno reza, uno siempre reza a nivel siempre pides por el retorno a Sion, siempre hablas de forma en la cual el pueblo judío el pueblo de Israel está constantemente conectado con la tierra de Israel. Y sí, o por lo menos para mí es de verdad retornar. El hecho de haber vuelto a Israel es retornar, y donde sea que esté, es mi lugar. Entonces, sí. O sea, usted dijo algo interesante, usted dijo que es deber retornar. Si estamos hablando, por ejemplo, de personas que saben que son judíos o tienen familia judía, y dicen, no, yo estoy bien acá, que no me importa, que Israel, más judío que otra cosa que voy a hacer yo allá, usted diría, de alguna u otra forma, sí tendría que hacer un paso para regresar. Mire, toda persona al final es libre de hacer lo que esa persona desea. Toda persona conoce lo que desea hacer, es parte de su cultura el hecho de si desea vivir en Israel o no vivir en Israel. Para mí ese es mi sentimiento, y sí hay una conexión entre el pueblo judío e Israel, y es el lugar donde uno, por lo menos, para mí es el lugar donde me siento
casa. Entonces, Claro. depende de toda persona lo ve de una forma diferente. También hay todo judío se puede sentir donde desee en su casa, pero la conexión siempre existe, la conexión entre el pueblo de Israel. Claro, claro, claro. Tremendo, la verdad, es un placer tenerlo acá con nosotros. ¿Y cómo encuentra el Perú? Obviamente la pregunta que todo el mundo le hace, ¿le gusta la comida? Primero que todo, es increíble la comida acá, pero lamentándolo mucho, llegué en un momento en el cual me dijeron que Lima está mucho más quieta de lo normal. Sin embargo, lo que he tenido la oportunidad de ver es sumamente bonito. Es un lugar, también el lugar es bonito, la gente es muy, muy buena. Por ahora no he podido visitar mucho de Lima, pero todo lo que he visto es increíble. Como dije, la comida, de verdad, desde el principio, cuando la gente, yo le contaba que me iba a ser viceembajador en Lima, entonces la gente me decía, bueno, comer bien vas seguro. También me invirtieron con respecto a unos kilitos, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Y sí, de verdad que muy, muy bien acá, la gente es muy buena. Ok, chévere. Pero esa es yo también no soy de aquí, y la pregunta que me hacen siempre también es la misma. ¿Te gusta la comida? Y honestamente, yo soy muy carnívoro. Viví 13 años en Buenos Aires, que me gasté toda la carne y que me comí toda la carne que había. Pero me gusta mucho la comida de acá, por su variedad, por todas esas cosas que son distintos. Y hubo una pelea con un amigo peruano que yo le dije, el ceviche es judío. Y me dice, no, es peruano. Yo dije, no, el ceviche es judío, tiene que ser judío porque es kosher, está en los libros de cocina judía, así que algo de judío tiene que tener. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo no creo que puedo competir a nivel de decir de dónde viene el ceviche. A nivel bíblico, sí estaba descrito la forma de cocinar con vinagre o con cosas ácidas ciertos pescados. Era algo que se hacía incluso en la Judea antigua, creo que está en los tiempos macabeos está escrito algo similar, pero no... Creo que el ceviche le pertenece al Perú a nivel cultural. Me parece que es parte de las primeras cosas que probé del Perú y es sumamente rico. Pero bueno, puede ser que tenga una raíz común con Israel a nivel de la Judea antigua y cómo se hacían los peces también. Claro, no, es realmente chistoso y el peruano salta siempre con ese tema. Por eso había que pincharlo un poquito también, pero muy bien, es interesante, yo no había escuchado que en ese tiempo también había ya como una idea de cocinar pescado con vinagre, y digamos es parecido a lo que se hace con el limón. ¿Y cuáles son sus planes ahora acá en Lima? ¿Cuál es su tarea como viceembajador? Algunos a lo mejor no saben o no se imaginan, aparte de cuando el embajador no está, usted debe ser el jefe, pero aparte de eso. Bueno, lo más importante es mantener la amistad entre Israel y el Perú. El Perú es un país que siempre ha sido sumamente amistoso con nosotros. Cuando le dice a una persona de Israel sobre el Perú, lo primero que se le enciende es una sonrisa de cuando estuvo en Cusco o cuando también estuvo en Lima, lo que paseó, lo que probó, lo que vio. Entonces eso es el mantener la amistad, los buenos lazos, ayudar en el constantemente ser parte del desarrollo uno del otro, Israel del Perú y Perú de Israel. También, por ejemplo, a nivel de los israelíes que generalmente vienen para acá de turismo, y poder ver que todo esté bien, ayudar en caso de cualquier cosa y en general es aumentar los lazos entre Israel y el Perú de toda forma posible. Tenemos muchos proyectos de formas en las que podamos cooperar. Israel es un lugar que es muy conocido por la innovación. Nosotros a nivel de país
somos un país con una muy alta cantidad de startups, muy alta cantidad de innovación a nivel de desarrollo científico, gran cantidad de una alta cantidad, por ejemplo, de desarrollo de medicinas, desarrollo a nivel agrario. Y parte es también el cómo podemos compartir esa información, cómo podemos compartir esa tecnología con el mundo. Otra parte, por ejemplo, es algo que es sumamente relacionado con la labor de lo que usted suele hacer a nivel de recordar el Holocausto y luchar contra el antisemitismo. Son fenómenos que hablamos constantemente de vacunas, pero la principal vacuna contra el odio y contra el antisemitismo es el recordar, es el saber qué es lo que ocurrió para no llegar nunca hasta el mismo lugar. Claro. Y en gran parte también es algo que dentro de ocurre y es parte de mis labores. ¿Usted ve acá un crecimiento del tema del antisemitismo en Latinoamérica, no solamente en Perú, o se ha mantenido, o cómo lo describiría? El antisemitismo es un fenómeno que existe y existe en todo el mundo, lamentándolo mucho. Tiene constantemente sus subidas y sus bajadas, pero lamentándolo mucho en muchos casos en Latinoamérica en general pueden haber subidas en este momento, hay hasta cierto punto subidas. En el Perú, por lo que tengo entendido, es relativamente raro, pero aún existe. Y eso le da incluso más importancia al hecho de que en el momento que existe y que puede subir, o que en algunos casos puede demostrar su vida, es importante que el conocimiento, es decir, el conocimiento es la luz que permite a las personas discernir de lo que ocurre. Y que sepamos bien lo que haya ocurrido, o sepamos qué es el antisemitismo a nivel de un fenómeno que ocurre en la población y qué es lo que lo causa, y que la gente se pueda dar cuenta, porque toda esa clase de ideas, todo el odio requiere también en quien es como un fuego que requiere también ¿cómo se dice? La paja, o requiere en dónde poder incendiar y en dónde poder causar daño. Y si la gente sabe lo que es, y sabe que no es algo que debería ocurrir o no es algo que deberían ser parte, entonces ya eso permite poder defenderse contra eso, contra el antisemitismo. Sí, es verdad. Nosotros hicimos el 4 de octubre de este año un Día Mundial de Acción en más de 75 ciudades y creo que 25 naciones a nivel mundial se levantó una voz en contra del odio y del rencor y del antisemitismo, porque lo que acá no pasó tanto en Latinoamérica, pero lo que se vio mucho en Estados Unidos, en Europa, que la gente aprovechó el tema de Black Lives Matter y toda esta cuestión de salir a la calle, también de culpar a los judíos y a Israel, y había una violencia bastante extendida. Y realmente yo creo que tenemos que, como usted dijo, tenemos que hablar, tenemos que informar, tenemos que recordar lo que fue y cómo fue posible también de que se asesinó 6 millones de judíos, cuáles fueron los, como usted dijo, la paja que dio el fuego para encender toda esta cuestión. Yo creo que es muy, muy importante también, la verdad. Creo que eso es uno de los temas que se ve mucho. Yo como pastor escucho a muchísima gente acá en Latinoamérica también con sus teorías conspirativas, que al final Soros es el culpable del COVID, y si no es Bill Gates, si no es otro, y los judíos igual tienen la culpa. Creo que está metido mucho más en las cabezas que uno se imagina. Exacto, y es algo que ocurre en todos lados, en todo lugar del espectro político, en toda forma que hay posible. Entonces, pero lo más importante es la información. Cuando la gente sabe lo que ocurre, se mantiene informada, todo lo que implica el hecho de luchar contra la ignorancia al respecto, entonces eso es lo que ayuda a la gente a poder tomar decisiones de la forma más correcta y no caer, por ejemplo, en teorías conspirativas o toda clase de incitación al odio.
Claro. Al final, lo más importante es que podamos aumentar la tolerancia y eso es lo que es en todo el mundo, en todo grupo, en toda persona. Y es lo mejor, es parte también de nuestra misión. Uh-huh. Muchísimas gracias, viceembajador. La verdad es un placer tenerlo acá en el Perú y con Ariel nos hablábamos mucho en inglés porque él estaba aprendiendo su español todavía. Ahora está en Suiza con amigos nuestros que trabajan en lo mismo que nosotros. Ya se conocieron en Suiza también. Ahora tenemos a alguien que habla súper bien español. Bienvenido acá al Perú y de parte de la Iglesia Victoria de la Luz, de los Transformadores. Es un trabajo que trabajamos en varias partes de Latinoamérica. Le damos la bienvenida, estamos súper contentos de estar con nosotros y esperamos poder hacer un montón de cosas juntos para que la gente ame cada vez más a Israel y conozca más rápido posible. Muchas gracias también por tenerme, fue un gusto hablar con usted y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Ok, eso fue el viceembajador Joaquín Mandelblum desde Lima, Perú. Interesantísimo la historia de Venezuela a Israel para hacer alía y de Israel después de hacer el curso de diplomacia de regreso a Latinoamérica. Bien interesante. Creo que vamos a tener un montón de cosas que podemos hacer juntos. Así que otra vez muchísimas gracias a Edith Cruz, que es la responsable de prensa de la embajada que gestionó esa entrevista. Gracias, Edith. A Edith la vamos a tener el próximo lunes, pero a las 12 del mediodía, creo. Vamos a tener a Edith también para que nos cuente un poquito cómo es que una católica convencida esté trabajando como jefa de prensa en la Embajada de Israel en el Perú. Así que creo que un programa redondo, un programa chévere con un montón de información, un montón de cosas. Quiero hacerte acordar que el próximo lunes a las 8 de la noche hacemos un evento especial acerca de la Noche de los Cristales Rotos, el comienzo visible del Holocausto, aunque yo diría que el Holocausto ya comenzó antes en la cabeza y en el silencio de miles y millones de personas en Europa en el año 1938 en adelante. Así que un abrazo desde aquí, ha sido un placer, hemos tenido muchísima gente que nos está viendo desde Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, obviamente de acá del Perú también. Así que estamos súper contentos que nos pudieron hacer compañía. Mañana a las 12 estamos de nuevo con la vitamina a las 12 y a las 3 de la tarde la oración de la 9ª hora con otros invitados especiales. No te lo puedes perder. Chau, 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 chau.